Hola, mi nombre es Romero Iris y soy estudiante de la licenciatura en Arte de la Universidad Nacional de San Martín y en esta oportunidad vengo a presentarles mi proyecto de investigación titulado El arte en tiempos rígidos, tensiones entre la lógica escolar y la dinámica creativa en la escuela número 796 de la Escuela Antonio Berni de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El problema que abordo en este proyecto surge de una tensión muy concreta que vivimos diariamente los docentes, quienes enseñamos espacios curriculares ligados al área de lenguajes artísticos en la escuela secundaria, que por un lado nos encontramos con los tiempos rígidos que tiene una institución escolar, que son los cuatrimestres, las fechas fijas, las notas orientadoras, los cierres administrativos que tiene una institución, y por el otro lado los procesos creativos que necesitan nuestros estudiantes, que justamente es lo contrario, ¿no? Esta continuidad, este ensayo, este error, esta pausa, esta relectura que precisa la educación artística. En la Escuela 796, donde se desarrolla este estudio de casos que voy a presentar, las producciones artísticas deben ajustarse a plazos muy breves y múltiples instancias evaluativas que tiene la institución. Esto creo yo que impacta tanto en la profundidad del trabajo creativo de los estudiantes como en la perspectiva que docentes y estudiantes construyen de o sobre lo que significa evaluar el arte. El problema que analizo surge de una tensión muy concreta que atraviesa la enseñanza de los espacios curriculares ligados a los lenguajes artísticos en la escuela secundaria. Por un lado, la institución escolar funciona con tiempos muy rígidos, como ya mencioné, estas cuestiones de cuatrimestres, de fechas específicas dentro del calendario escolar, y por el otro lado, los procesos creativos que requieren esta otra lógica, ¿no? Esta continuidad, prueba y ensayo de parte de los estudiantes. En la escuela 796 este desfasaje se vuelve bastante evidente, ¿sí? Los proyectos artísticos deben ajustarse a estos plazos que son breves y a múltiples instancias evaluativas. Esto, creo yo, impacta directamente en la profundidad del trabajo creativo de los estudiantes, pero también en la percepción que docentes y estudiantes construyen, ¿sí?, sobre lo que significa el arte, hacer y evaluar, ¿no? De este escenario surgen algunas cuestiones claves, como por ejemplo, cómo incide la estructura evaluativa tradicional en la calidad de los procesos artísticos, qué lugar real ocupa el arte dentro de una institución organizada, con lógicas productivas, cómo viven docentes y estudiantes estas tensiones diarias. Estas preguntas nos permiten identificar el problema como una tensión estructural dentro de las lógicas institucionales, la escolar, la administrativa y la lógica propia de la creación artística. Acá presento el problema tal como lo formulo dentro del proyecto escrito. Planteo que la educación artística se desarrolla dentro de una estructura escolar que prioriza estos tiempos rígidos y estas evaluaciones fragmentadas, lo que no coincide con los tiempos reales del proceso creativo de nuestros estudiantes. Este planteamiento muestra que la estructura institucional, más allá de su función organizativa, tiene efectos concretos en lo pedagógico. Fragmenta los proyectos curriculares, acelera procesos de los estudiantes y condicionan un tanto la posibilidad de sostener propuestas creativas profundas con los estudiantes. La contextualización de este proyecto permite ver que esto no es un problema general y abstracto, sino más bien situado. Tiene que ver con una escuela específica, un ciclo y una cultura institucional específica. Y es en esta realidad concreta donde se produce la tensión que analiza este presente proyecto de investigación. La pregunta del proyecto, así como lo pueden leer en la diapositiva, es de qué manera las estructuras de evaluación y organización de la Escuela Provincial número 796 condicionan los procesos creativos de los estudiantes del ciclo orientado en el área de lenguajes artísticos. Esta pregunta me permite analizar la relación entre tiempo escolar, prácticas evaluativas y dinámicas creativas dentro de un contexto institucional concreto. En relación al objetivo general, este sintetiza la intencionalidad del proyecto, que es, como ya nombré, analizar de qué manera las estructuras institucionales, ¿sí?, este calendario institucional, condiciona o influye dentro de los procesos creativos de los estudiantes en el área de lenguajes artísticos de cuarto año de la Escuela Secundaria número 796. Este objetivo busca no solo describir la situación, sino entender la profundidad de esa relación como el modo en el que la escuela organiza el tiempo y este, a su vez, cómo impacta en la posibilidad de desarrollar procesos artísticos continuos, reflexivos y significativos.
Para abordar este objetivo lo divido en tres objetivos específicos. El primero es describir esta dinámica institucional, es decir, cómo está organizado el calendario escolar, cuáles son las instancias evaluativas y cómo estas pautas bajan a la práctica del aula. Esta descripción es clave para entender el marco real en lo que se desarrolla la enseñanza artística. El segundo objetivo es relevar en las prácticas de docentes y estudiantes. Esto a mí me va a permitir comprender cómo viven ellos esta estructura, ¿no? Si sienten que los tiempos alcanzan, si la evaluación es coherente con el trabajo artístico, qué tensiones aparecen y qué sentidos construyen alrededor de la práctica creativa en la escuela. Y por último, el tercer objetivo es identificar estas propuestas o posibilidades de cambio, ¿no? No se trata solamente de analizar el problema, sino pensar alternativas, nuevas temporalidades, estrategias de evaluación formativa o modos de reflexión de ciertos aspectos sin perder parte de esta organización institucional que es necesaria. Estos objetivos en conjunto, estos tres objetivos, me permitirían a mí construir una mirada más integral del problema y avanzar hacia esta propuesta concreta, ¿sí? Que es fortalecer la autonomía pedagógica de las áreas de arte y la calidad del trabajo creativo de los estudiantes. Considero que este proyecto es relevante porque permite visibilizar un problema muy presente pero poco investigado, cómo los tiempos administrativos afectan la experiencia artística escolar. A nivel institucional puede aportar evidencias para repensar el uso del tiempo, flexibilizar evaluaciones y fortalecer la autonomía del área artística. A nivel pedagógico, considero que ayuda a que la evaluación formativa, que valora el proceso, la participación, la reflexión de parte de los estudiantes, sea reconocida como legítima dentro de la cultura escolar de la Escuela 796. Y a nivel social, contribuye a darle al arte un lugar central en la formación integral, dejando atrás la idea del arte como este espacio de relleno o ligado siempre a lo recreativo. Este estudio considero que produce conocimiento situado, útil para pensar políticas institucionales más respetuosas con la creación artística. Para fundamentar el proyecto, retomo aportes de autores que son clave. Por un lado, Elliot Eisner, que plantea que la experiencia artística requiere tiempos flexibles, apertura, sensibilidad, procesos no lineales. Por otro lado, Arthur Efland afirma que la cognición artística es procesual y relacional, no es compatible con cortes breves y evaluaciones apresuradas. Hank Borford, desde la investigación artística, sostiene que la creación es un modo legítimo de coincidir y necesita tiempos de incubación, propone él. Por otro lado, tenemos el marco normativo, ¿sí? La Ley Nacional número 26.206, que reconoce al arte como parte esencial de la formación integral, y después el diseño curricular de la provincia de Chubut, que promueve proyectos sostenidos y de autonomía creativa, ¿no? Propone el diseño. Este marco teórico comprende por qué la lógica institucional y la lógica creativa entran en tensión y qué está en juego cuando se intenta evaluar arte dentro de las estructuras rígidas. La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo e interpretativo, ya que busca comprender significados, percepciones y tensiones que no son cuantificables. El diseño es un estudio de caso centrado en la escuela secundaria número 796 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta elección me permite analizar de manera más profunda un contexto particular con potencial de generar conocimiento que puede ser aplicable a otras instituciones con problemáticas iguales o similares. En cuanto a la metodología que propongo para este proyecto de investigación, tenemos la unidad de análisis, que son las prácticas evaluativas y los tiempos institucionales del área artística de cuarto año de secundaria, junto con las percepciones de docentes y estudiantes. En cuanto a la muestra, es intencional, conformada por docentes de lenguajes artísticos, docentes de materias tradicionales, consideradas tradicionales, y estudiantes de cuarto año y estudiantes que han cursado el cuarto año en la misma escuela, es decir, de quinto y sexto año. Las técnicas de recolección que se utilizarán son análisis documental del diseño curricular, normativas, planificaciones y cronogramas institucionales. Entrevistas semiestructuradas para poder profundizar en percepciones y experiencias propias tanto de docentes como de estudiantes y la observación en clases o proyectos para ver cómo se materializa estos tiempos en la evaluación, perdón, en la práctica. La triangulación de estas técnicas permite la construcción de una comprensión más sólida y situada del problema.
En síntesis, este proyecto busca comprender una tensión estructural que atraviesa de manera profunda las prácticas artísticas en la escuela secundaria. No se trata solamente de una dificultad organizativa o de un desajuste entre tiempos, se trata de dos lógicas que conviven y permanecen en permanente fricción. Por un lado, la lógica institucional, que se sostiene en un calendario rígido, cortes evaluativos preestablecidos y la necesidad administrativa de esa organización, clasificar y cerrar procesos específicos, y por otro lado la lógica propia de la creación artística que exige continuidad, apertura, exploración y el derecho a que los procesos tengan su propio ritmo, ¿no? Esta brecha considero yo que impacta directamente en la calidad del trabajo creativo, en las posibilidades reales de que los estudiantes desarrollen proyectos sostenidos y en la decisión o las decisiones más bien pedagógicas de los docentes del área de lenguajes artísticos. Al mismo tiempo, condiciona el lugar simbólico del arte dentro de la cultura escolar. Un área que, aunque reconocida normativamente, muchas veces queda subordinada al calendario y a las urgencias institucionales. Cerrar este proyecto considero que es mostrar esta tensión, va a permitir iluminar algo más, un poquito más amplio, ¿no? La necesidad de revisar cómo la escuela actual, organizada en estos tiempos, y qué consecuencias tiene eso en las experiencias formativas de los estudiantes, especialmente en estas áreas expresivas como lo son las áreas del lenguaje artístico. Como reflexión final de esta presentación de mi proyecto de investigación, me gustaría plantear que repensar la evaluación en artes no es solo una cuestión de técnica o metodológica, es más bien un debate profundo, político y pedagógico sobre el tiempo de experiencias que queremos habilitar dentro de las escuelas. Autores como Elliot Eisner nos plantean con claridad cuando afirma que la educación artística necesita tiempos más flexibles, abiertos, capaces de poder alojar la incertidumbre y la experiencia dentro de la experimentación artística de parte de nuestros estudiantes. Si esos tiempos no existen, lo que se restringe no es solamente la producción, sino más bien la posibilidad misma de pensar de manera creativa a través del arte, ¿no? Del mismo modo, Arthur Epfland nos recuerda que la cognición artística es procesual, es relacional, que los aprendizajes en arte no se miden en instancias breves, sino en recorridos que necesitan continuidad y diálogos mucho más profundos. Esto que plantean estos autores pueden dialogar con otros paradigmas que sostienen que la creación es una forma de conocimiento en sí misma y que forzar las estructuras rígidas y estáticas disminuyen su potencia epistémica. De todas estas perspectivas y muchísimas más, convergen en una misma idea. Considero que si reconocemos que la creatividad y el proceso creativo requiere de tiempo, ensayo, error, pausa y relecturas, entonces las estructuras institucionales deben acompañar o al menos no obstaculizar esos procesos. Pensar evaluaciones más flexibles no significa perder esta organización institucional que en cierto punto es necesaria, sino recuperar el sentido pedagógico de cada decisión escolar vinculada al área de lenguajes artísticos. Yo espero que esta investigación pueda contribuir a abrir diálogos dentro de la escuela acerca de cómo evaluamos, por qué evaluamos y qué tipo de experiencias formativas nosotros queremos generar cuando ajustamos el trabajo artístico a tiempos que ya están prefijados. Creo también que puede fortalecer la autonomía pedagógica del área de las artes en línea con lo que plantea el propio diseño curricular de la provincia de Chubut. Proyectos sostenidos, procesos significativos e inclusión de diversas formas de expresión creativa. Finalmente, deseo de verdad que este trabajo impulse una mirada más humanitaria y respetuosa de los tiempos reales de aprendizaje de nuestros estudiantes, entendiendo, como lo dicen los autores de campo, que la creación artística es una experiencia transformadora que merece ser acompañada, cuidada y defendida dentro de las escuelas. Muchas gracias.